continuación, en los siguientes minutos vamos a presenciar un video que va a explicar a través de periodos la evolución histórica de la educación universitaria. Periodo colonial 1721-1826. El rey Felipe V dio facultades al Colegio Seminario Santa Rosa de Lima, infraestructura que podemos ver posteriormente aquí, y se funda el Instituto Universitario de Venezuela, el cual cumple un rol intelectual muy importante en la introducción del racionalismo moderno y el pensamiento de la Ilustración. En 1795 se conciben los permisos para dictar los estudios generales a los estudiantes correspondientes para las academias. En aquel entonces se conocía como la Real y Pontífice Universidad de Caracas, lo que ahora se conoce como la Universidad Central de Venezuela. En aquel entonces era regida por el gobierno y por la Iglesia, en su afán para conservar la monarquía. Periodo de la Universidad Republicana. En este periodo se genera un impacto de gran importancia de parte de los estudiantes, llamado la Generación 28, ya que Simón Bolívar genera una reforma en la cual toma de la mano a la Iglesia y a los rectores para que sean los líderes de las distintas universidades de nuestro país. Para aquel entonces, el primer doctor que pudo ejercer un cargo a nivel rectoral fue nuestro doctor José María Vargas, creándose así la primera cátedra de anatomía en Venezuela, dando un gran impulso a nivel académico en nuestra nación. Periodo de la Universidad Democrática, 1936-1958. En el gobierno de López Contreras se desarrolló un proceso de desarrollo de gran importancia en los aspectos de la educación, de la cultura y de la salud, generando así un aumento con el presupuesto de la educación de un 82%, creándose así el primer Instituto Pedagógico Nacional de Venezuela. En 1945, en el gobierno de Medina Angarita, el profesor Uslar Pietri desarrolló proyectos educativos pagados por la Siembra Petrolera para la masificación de la educación, la enseñanza y la alfabetización. En 1948, en el gobierno de Medina Angarita, se plasman en las reformas constitucionales la vinculación de la educación y el trabajo para un desarrollo del país. Buen día. A continuación aquí tenemos al profesor Andrés Eloy Ruiz, que nos va a discutir hoy respecto a cómo ha sido la evolución histórica de la educación universitaria en el desarrollo del país. Profesor. Gracias. Bueno, nosotros podemos, primero a nivel general, comentar que el papel de la educación universitaria en el país tiene distintas implicaciones. Una de ellas es la de contribuir a la concreción de los planes de desarrollo nacional y los proyectos de producción y sustentabilidad del propio país, cualquiera que este sea. Número dos, es un espacio de generación de conocimiento, de la inventiva, de soluciones de problemas, sea como patentes o sea como soluciones de problemas sociales o técnicos que existen en la sociedad. Número tres, es un espacio de la formación profesional y la atención de necesidades individuales. En el caso de Venezuela, la educación universitaria ha tenido una gran presencia y una gran expansión a partir fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI. Nosotros podemos decir que toda la construcción de la sociedad de finales del siglo XX y de principios del XXI y todo lo que está ocurriendo en el siglo XXI se da sobre los hombros de la educación universitaria. Cuando nosotros pensamos en las condiciones de salud, es porque existen unos médicos que permiten proveer condiciones de salud. Cuando nosotros pensamos en condiciones de vialidad, cuando nosotros pensamos en las grandes infraestructuras, represas, instalaciones eléctricas, todo lo que, digamos, todo lo que uno dice, el valor material que tiene la sociedad venezolana, está fundamentado en una buena medida en el resultado, por una parte, de la educación universitaria, formando unos profesionales que asumían esos retos y ocupaban esos espacios profesionales. Y por otra parte, por una educación universitaria que en sí misma dio solución a un conjunto de problemas
de la sociedad. Nosotros entonces vemos que la educación universitaria puede cumplir una función abierta, global, social, que es la de definición, visualización y concreción de los proyectos sociales, en lo político, en lo económico, en lo técnico-científico, en lo humanístico. Adicionalmente, la educación universitaria genera conocimiento para establecer las nuevas preguntas, los nuevos problemas, los paradigmas sobre los cuales en el futuro la sociedad habrá de establecer sus nuevos proyectos. ¿Y si considera usted que esos planes actualmente, llevándolos a cabo, cumplen con las metas propuestas? En Venezuela, actualmente, nosotros tenemos 5 grandes objetivos históricos. El objetivo de salvar el planeta, el objetivo de lograr el equilibrio en relaciones internacionales, el objetivo de establecer el país como potencia con capacidades productivas, el objetivo de desarrollar capacidades productivas, el objetivo de desarrollar un modelo económico propio que llamamos socialismo y el objetivo de garantizar la soberanía de la República. En estos 5 objetivos, la educación universitaria tiene contribuciones, bien sea formando profesionales, bien sea aportando con su conocimiento para la solución de los problemas y retos que implican esos objetivos. Por ejemplo, la formación de biólogos, una cosa que uno me diría, bueno, ¿cómo contribuye la formación de biólogos? Bueno, la formación de biólogos contribuye directamente en un planeta sustentable, en un modelo económico distinto, en unas capacidades productivas y en un espacio de preservación de soberanía. La formación de maestros, bueno, porque todo el sistema educativo que requiere la sociedad y soporta su práctica en los espacios públicos y en privados en unos profesionales formados en los espacios de educación universitaria. Y además de eso, la oferta y demanda que actualmente la matrícula de docentes de biología, de materia de biología, impera actualmente, pues. Allí, por supuesto, hay que tener una comprensión que es que los procesos de las sociedades, los distintos procesos, la sociedad como un todo tiene distintos procesos. Cada uno va a un ritmo distinto. Formar un profesional es un esfuerzo mínimo de 7 años, 6 años. Claro. Definen planes de estudio, proceso de ingreso. Cuando decimos que ahorita estamos haciendo el ingreso de unos estudiantes, que es el año que viene que van a comenzar a estudiar, entonces esos estudiantes que se gradúan este año de bachiller ya se están incorporando en educación universitaria porque están formando parte del Sistema Nacional de Ingresos, el año que viene que se incorporan y después que se gradúan 5 años después, probablemente a principios del siguiente año que toman el título. Bueno, ahí uno ve un esfuerzo de 7 años. Hay un proceso en realidad muy difícil, pues. O sea, ir calculando esa etapa en el cual hace un ingreso un estudiante y en el cual toma el título para después tomar una vacante para el ejercicio del mismo. Y entonces tenemos situaciones, Eduardo, en la cual, pongamos el caso, sigamos con los biólogos, dentro de este año se están formando se están graduando unos biólogos que salieron del liceo hace 6, 7 años, toman un puesto de trabajo, pero el año que viene ese puesto de trabajo va a estar ocupado, porque ese biólogo va a durar con ese puesto de trabajo probablemente 30 años. Y por 30 años, fíjate, entonces el ciclo de formar profesionales son 5 o 6 años. El ciclo de mantener el puesto de trabajo en condiciones normales puede ser 25 o 30 años. Entonces, bueno, ahí hay un ciclo de 25 o 30 años y aquí hay un ciclo de 5. No coinciden necesariamente. Esto obliga a que se tenga una necesidad de la planificación y el desarrollo de ejercicios prospectivos acerca de cómo debe contribuir en forma más eficiente esta educación universitaria. En ese sentido va a ser importante, por ejemplo, que nosotros veamos y que podamos identificar áreas prioritarias, áreas donde nosotros sabemos que van a haber necesidades, no ahorita, no solo las de ahorita, sino las de 6 años. Dentro de 6 años, ¿dónde nos van a faltar profesionales? ¿Dónde queremos que se estén graduando? Dentro de 6 años, ¿qué problemas queremos estar comenzando a resolver? Digamos, nosotros pudiéramos estar ahorita formando para el estado de Guárico, en el centro, en el corazón de Guárico, en Calabozo, profesionales ferrocarrileros, pero es que hay un ferrocarril ahorita, pero dentro de 7 años los va a haber. Y si nada más se forman en Caracas, va a ser una complicación que la gente que se formó en Caracas como técnico ferrocarrilero se vaya a vivir a Calabozo. Va a ser más fácil dentro de comenzar a tener profesionales formados dentro de 4 o 5 años para que le den soporte a la industria ferrocarrilera en Calabozo y bueno, tengan los puestos de trabajo allí.
¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. Ahora, adicionalmente, la educación universitaria tiene un papel importante, que es soñar el país. Es decir, la universidad sueña el país, esta generación que está en las aulas sueña el país de cuando él esté afuera. Claro. Cuando nosotros hablamos de inclusión, cuando nosotros hablamos de derecho a la educación, cuando nosotros hablamos de gratuidad en la enseñanza, era lo que yo discutía cuando era estudiante. Que hubiese gratuidad de la enseñanza, que hubiese inclusión, que hubiese un Estado de Derecho. Ahora, hay unos retos que se plantea esta generación. Esta generación se puede plantear el reto, por ejemplo, del uso intensivo de las tecnologías para la resolución de los problemas de vida. Y entonces eso que se lo plantean ahorita, eso que se plantea esa sociedad en este momento, es lo que va a ser la sociedad dentro de 7, 8 años, cuando la generación que está en la universidad ocupa los cargos de dirección social, política, local, regional, nacional de un país. En eso, la universidad entonces tiene que desarrollar esquemas flexibles. Los esquemas flexibles pasan por cosas que algunas universidades hacen más rápido, otras lo hacen más lento, como por ejemplo, es más fácil formar en periodos cortos. Una carrera de 4 años te da oportunidad a que tú después hagas una especialización de 1 en algo que es más práctico. Y es más difícil que yo desde 5 años atrás sepa qué es lo que tú vas a necesitar en el último año. Entonces la tendencia en las universidades ya ni siquiera es formar por tiempo, como años o semestres, sino por número de horas de formación. No ha llegado a Venezuela la tendencia, pero ya uno sabe que en el espacio Europa la carrera, los programas, la línea de formación para atender las necesidades básicas de desarrollo de la sociedad se miden por horas de formación. En el espacio Mercosur se comienzan a medir por horas de formación y nosotros vamos a tener que trabajar por horas de formación y va a obligar a la universidad a tener más horas de formación al año para que la carrera dure menos tiempo. Y durando menos tiempo, cuando haya un problema emergente, gente, personas, profesionales que ya tienen una competencia técnica de determinado nivel, van a estar en capacidad de hacer un curso de especialización mucho más corto para abordar la solución de los problemas. Porque es muy difícil con 7 años ver el horizonte exactamente con toda claridad y con todo detalle. Doctor, ¿de qué manera usted fundamenta la importancia del rol del licenciado de los desarrollos de los recursos humanos para llevar a cabo así ese análisis de necesidades que actualmente se vive en la sociedad y llevar ese plan estratégico a las sociedades para llevar a cabo todo lo que usted está argumentando actualmente, doctor? Una de las cosas que pasa cuando la sociedad va adquiriendo perfiles de complejidad mayor es que las profesiones comienzan a ser, paradójicamente, muy generales, pero a la vez muy especializadas. Un ejemplo es esta escuela. En esta escuela nosotros vemos 3 perfiles de formación con unas orientaciones totalmente distintas. Una que se llama hacia la escuela, hacia el aparato escolar propiamente dicho, se llama preescolar primera etapa, la mención. Eso es para buscar profesionales que trabajen en esa área. Uno para trabajar en los espacios de las instancias gubernamentales y comunales, de consejos comunales, comunitarias, que es lo que nosotros estamos llamando proyectos educativos y sociales, y una para estar trabajando en el ámbito de las organizaciones, sean estas públicas o de gestión privada, o instituciones privadas, o empresas recuperadas, como quiera que sea, o una empresa ocupada por los trabajadores, una EPS, dentro del ámbito de las organizaciones. ¿Qué perfil? Fíjese, estamos haciendo una cosa más general, pero ese muchacho, esa muchacha, ese joven profesional que sale con unas nociones generales acerca de cuáles son los elementos más importantes que deben ser considerados para el desarrollo de las personas y su presencia en las organizaciones, para el desarrollo de esas personas, pero a su vez va a requerir un conjunto de herramientas que el pregrado no da. Ya no es que sale licenciado en educación sin mención, sino que hay unas menciones totalmente distintas, no todas son para el mundo escolar, como lo era hace 20 años, por lo menos. Es como más especializada, pero a la vez, aunque te especializas un poco más, hay muchas más cosas que saber dentro de ese campo. ¿Sí me expliqué? Entonces eres como dedicado a una cosa, pero todavía tienes una formación general que le requieres profundizar. Con ese contexto, con eso, digamos, ese marco de referencia, el licenciado en educación, mención, desarrollo de recursos humanos, está orientado a identificar los procesos existentes en las organizaciones en general y a partir de allí valorar los cursos que se requieren para la formación y desarrollo del personal que hace parte de estas organizaciones.
Entonces allí van retos como por ejemplo el trabajar procesos de reingeniería, si es que una organización va a cambiar localmente su objeto, propiamente el desarrollo de personal, es decir, dar oportunidades para que las personas progresen y tengan movilidad vertical o horizontal en sus organizaciones o en otras organizaciones, y a su vez tener percepción, el licenciado en Educación, Mención, Desarrollo y Recursos Humanos, de los procesos y fenómenos que están en el entorno de las organizaciones para incorporarlo como elemento de formación y para tenerlos en cuenta. El día 9 de marzo, por ejemplo, salió la Gaceta de que establece la nueva forma de administración, de organización de la Administración Pública Nacional. Ya había salido una en el año 2015 y en esta del año 2016 se ratifica que la oficina ya no se llama de recursos humanos, sino que se llama de gestión humana. En la medida que el licenciado vea que lo que está trabajando es con recursos humanos o perciba que la tendencia de este momento es que se considera a las personas más como un tema de gestión humana, en la medida que él perciba eso, genera un conjunto de necesidades que atender y se genera a sí mismo un conjunto de requerimientos y retos de su autoformación y autodesarrollo. Si uno tomara esa gaceta, entonces uno se da cuenta de todo el amplio perfil de lo que corresponde a la gestión humana en las organizaciones de la Administración Pública Nacional y cómo dentro de esas organizaciones hay un conjunto de elementos puntuales que corresponden a lo que es propiamente el desarrollo de las personas. Ahora, allí es un papel muy importante porque hay que recordar que son las personas las que hacen las organizaciones. Sin organizaciones, sin personas, las organizaciones no se llaman organizaciones, se llaman máquinas, se llaman equipos, se llaman instrumentos, se llaman aparatos, se llaman aeronaves, pero lo que le da la cualidad dinámica a la organización, tal vez su elemento más importante y distintivo son las personas. Y en un mundo cambiante, el licenciado de Educación debe tener capacidad de estar leyendo constantemente las personas, la organización y el entorno donde las organizaciones están teniendo vida. Profesor, en su trayectoria como profesor aquí en la escuela, a futuro, ¿cuáles son las exigencias que el estudiantado debe de generar a futuro para hacer un desarrollo en la sociedad, comunidad, organización en la cual se integra? Yo creo que el estudiante de esta escuela deberá orientar sus exigencias, número uno, a un uso del tiempo mucho más intensivo. Es decir, el estudiante debe reconocer que la cantidad de horas de formación que le da el plan de estudios actual no es suficiente para lo que se requiere. Y entonces, en vez de pedir menos clases, debiera pedir más clases, más horas a la semana, más días a la semana, lo que no quiere decir que sea más presencia necesariamente en el aula, sino que también quiere decir que esa presencia que está en el aula se puede ver acompañada de un conjunto de actividades a través de la plataforma informática actual. Es decir, él puede estar trabajando con la aplicación de la universidad de cursos en línea, él puede estar trabajando con simulaciones y en ese sentido nace el segundo reto que debe hacer el estudiante a la escuela y a esta universidad, que es colocar a la universidad en el siglo XXI, sacarla de mediados del siglo XX donde se encuentra actualmente, en términos de sus dinámicas y sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. Bueno, profesor, despidiendo este gran conversatorio, le doy las gracias al profesor Andrés Eloy por su gran participación y lo argumentado anteriormente. Muchas gracias.